Quiero saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Hablábamos de los discípulos que llamó el Maestro, Jesús. Para que hayan discípulos tiene que haber un Maestro, y Él era el Maestro. A veces, cuando hoy se están llamando hombres, se están reclutando mujeres para este reino de los cielos, los que están y los que vienen llegando, les causa extrañeza la condición de los que vienen. Hay aquí, ¿verdad?, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, un pasaje que nos habla mucho de esto. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La verdad que entender cómo el pecado daña el alma, cómo el pecado daña a las personas, no le es dado a alguien comprenderlo, sino el que está viviendo la situación. Hay un momento que lo refleja muy intensamente, cuando la mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice que sus acusadores, aquellos que la habían sorprendido, que la trajeron al maestro, ¿verdad?, venían para hacer lo que la ley decía: lapidarla. Esto es, golpearla con piedras hasta que ella muriera. Y queriendo sorprender al maestro, le hicieron saber a Jesús que esta mujer era una adúltera. Y le dijeron que en la ley de Moisés estaba escrito que estas mujeres debían morir lapidadas. Y Jesús, que conocía los corazones de los hombres, Jesús que lo conoce, porque Él conoce el corazón de cada ser humano, Él conoce la necesidad que usted, que yo tenemos. Dice que los miró y después se inclinó a escribir en tierra y dijo que el que estuviera limpio lanzara la primera piedra. Y dice que redargüidos por su conciencia fueron abandonando el lugar hasta que la mujer se hallaba sola. Y Jesús, ¿verdad?, mirando a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Le dijo: vete y no peques más. Hay algo que es necesario que entendamos hoy. El Evangelio no va a ir evolucionando, no va a ir cambiando y adecuándose a las circunstancias. El Evangelio es poder y potencia de lo alto. Es la revelación del amor de Dios hacia su creación. Y el amor de Dios se está manifestando hoy para llamar a aquel que está angustiado, al que está afligido, al que ha pecado, al que se considera desposeído y lejos de Dios. A ese que sabe que su pecado lo ha apartado del camino, lo ha apartado de la moral, de las buenas costumbres y de todo. Ahora, discípulos, los discípulos que el Señor va llamando, no es para que permanezcan toda una vida dentro de una congregación evangélica como discípulos,
sino para que vayan siendo instruidos y vayan aprendiendo, porque este reino se va manifestando en nosotros primero. Esto va a ser una bendición para nosotros, va a ser sanidad para nuestra alma, va a hacernos mirar que la necesidad que nosotros tenemos es también la necesidad que tiene toda la creación de Dios. El hombre desde el principio, ¿verdad?, fue hecho espíritu, alma y cuerpo. Lo que del polvo fue tomado, la figura que hizo Dios, Él tuvo que soplar en sus narices, dice el Génesis, para que este ser creado por Dios viniera a ser un ser viviente, un alma viviente. La Escritura nos da testimonio. Y nosotros tenemos hoy la obligación de entender lo que significa misericordia quiero. Así como yo descubro que en mí hay necesidad de Dios y hay necesidad de que yo pida perdón por mis pecados, pida perdón por mis transgresiones, reconozca mi maldad, reconozca que en mi naturaleza no está precisamente hacer el bien. No es esa una de las características de mi naturaleza, pero mi alma anhela tener comunión con Dios. Mi alma anhela ser consolada, mi alma anhela ser educada, mi conciencia necesita de la predicación del Evangelio. Necesitamos hombres dispuestos para recibir corrección, para ser instruidos, para conocer cómo es que se manifiesta este reino de los cielos, cómo es que Dios puede multiplicar aún hoy los panes y los peces, cómo es que Jesús, cuando oró y oró al Padre, esos panes no fueron una montaña, pero sí hubo suficiente para alimentar a la multitud y para recoger 12 cestas. El Evangelio sigue siendo poder. El Evangelio está presente mientras el Espíritu Santo de Dios esté en la tierra. Hay poder que sana, hay poder que multiplica, hay poder que cambia, hay poder que liberta al cautivo. Cuando el discípulo entiende esto, puede pasar a constituirse en un emisario de Cristo, en un miembro de este cuerpo glorioso que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar en profundidad sobre cada uno de estos temas que hemos ido tratando así. El discípulo es un estudiante, pero debe llegar a constituirse en una herramienta eficaz, en una herramienta de esta gloriosa iglesia de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga. Esos son mis deseos. Amén.